Bienvenidos a Mágico Universo. Hoy tenemos la segunda parte de Matías de Stefano. Nosotros muy contentos con la repercusión de la primera parte porque me ha escrito gente que no conocía a Matías y que ni siquiera estaban en el camino espiritual. Y ese era y sigue siendo el objetivo de este programa. Así que feliz y bueno, gracias por estar y disfrutemos de las palabras amorosas de Matías de Stefano. En este mundo que está así tan convulsionado, ¿qué podemos hacer nosotros como simples humanos para revertir esa realidad, para crear otro mundo, el mundo en que queremos vivir? ¿Podemos hacer algo? Podemos hacer, hay muchos niveles de actuar en todos los planos habidos y por haber se puede hacer un gran cambio. Como todos tenemos una perspectiva diferente, todos tenemos la posibilidad de ver una herramienta diferente. Entonces no tenemos por qué copiarle al otro en hacer lo que hace el otro para poder hacer yo mi misión. O sea, tengo que ocupar yo mi lugar, lo que yo tengo que hacer para que funcione mi herramienta dentro de transformar. Es decir, cada uno en su interior sabe lo que tiene que hacer y por más ínfimo que parezca, es una gran ayuda para muchas otras personas, ¿sí? Para hacer ese cambio. Pero ahora, esto parece muy grande. Esto es cuando uno se conecta con su propósito y dice, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que alimentar a los niños pobres o tengo que ser presidente para cambiar la realidad. Da igual. O sea, los dos son igual de importantes en el mismo nivel para el universo. No hay un patrón de este más importante que el otro en el universo. Porque todos estamos a la misma distancia del centro en el universo. Entonces, el que sea presidente y el que sea la que limpia la casa, estamos al mismo nivel. Porque la que limpia la casa puede terminar trabajando en la casa del presidente cambiándole la idea del presidente. ¿Se entiende? Entonces, está a la misma distancia, todo. Claro. Entonces, pero hay 3 herramientas que siempre las nombro, que son fundamentales para cualquiera de esos niveles para empezar a cambiar la realidad. Que son muy sencillas y a la vez muy difíciles. Ahí está la trampa del universo. Siempre te dice, es muy fácil, pero te va a costar. ¿Sí? La primera es aprender a respirar. La respiración. Sí, cuando uno ve rápido la imagen del planeta, pasando de solsticios y equinoccios, el invierno-verano, se va a notar que respira el planeta. ¿Sí? Hay una imagen en internet que se puede ver como el casquete polar y la nieve no hace como... Cuando uno acelera, el planeta está respirando a través de invierno-verano. Pero jamás somos conscientes de la respiración. No, porque no nos enseñan desde niños. Nosotros tendríamos que tener la respiración que tenemos cuando somos bebés. Es una respiración de diafragma. ¿Sí? Entonces, esa respiración la vamos perdiendo porque en la escuela, en los primeros 7 años de vida, no nos enseñan a meditar, a respirar, a concentrarnos, a saber dónde están los pulmones. Entonces, hasta que no tenemos 12 años no nos enseñan la parte del cuerpo, el organismo, pero nos lo enseñan como, estos son los pulmones, la tráquea, no sé qué, y no nos enseñan a respirar, ¿no? Que es la parte práctica de aprender eso. Entonces, todos perdimos la costumbre, por ir 20 años a la escuela, desaprendimos lo que es vivir por ir a la escuela. Entonces, respirar como bebés. Respirar como bebés, recordar cómo es, acostarse y tratar de recordar y ver cómo respira un bebé y empezar a practicar esa respiración todo el tiempo. ¿Eso qué hace? Oxigena mejor para que podamos pensar mejor, para que haya armonía, para que no haya estrés. Entonces eso relaja el cuerpo físico, emocional y espiritual. Solo respiración, es muy fácil. Parece sencillo, pero nunca estamos conscientes de eso, por eso bueno, es una práctica, ¿no? Sí, porque estás respirando energía también, estás respirando. Entonces vas revitalizando todo. Eso es lo primero. Okay. Segundo, alimentación.
¿Por qué? Porque yo soy lo que como. Esa es la frase más importante. Estoy en problema, Matías, porque yo como carne. Eso tiene que ver con lo... Tiene que ver, ¿Sí? tiene que ver. Igual las harinas son peores que las carnes, por ejemplo. También depende del metabolismo. Hay gente que no puede dejar de comer carne porque necesita todavía la carne. Y no está mal. Claro, yo trato de evitarla, pero como. Sí, no está mal, porque a lo mejor el cuerpo todavía necesita cosas que no entiende que también están en los porotos, en la quinoa. Claro. Por ejemplo, la quinoa es uno de los alimentos más completos que puede reemplazar cualquier otro. Sí. Pero claro, no va a comer quinoa todos los días. Claro, entonces es un poco aburrido, ¿no? El plato, pero hay un montón de... Las legumbres reemplazan tranquilamente la carne. Claro. Tienen lo mismo. O sea, lo que pasa es que nosotros también nos alimentamos de la parte emocional de la carne. Entonces muchas personas necesitan la energía emocional de ese animal, ¿no? Entonces la alimentación es relativa a cada persona. Para mí no hay una receta que diga esto es el camino. Qué bueno, me dejas más propio, tranquilo. o sea, el camino único, digamos. Muy bien. Puede que haya, obviamente, una guía que si uno dice yo quiero entrar en el camino de la iluminación, de la conciencia, claramente te van a decir, bueno, carnes, ni harinas, fuera, harinas, fuera, azúcar, fuera. Sí. ¿Sí? Y te empiezan a quitar todo lo rico, sí. básicamente, ¿no? Y te queda el brócoli, la zanahoria, o sea, claro. Como que sobre todo verduras que crecen por debajo y por encima de la tierra. Si uno está haciendo un camino más espiritual, no comer cosas que crecen por debajo de la tierra, como papa y zanahoria, sino comer todo lo que sale por fuera. Pero eso ya después llega al punto, no hay que cocinarlos, hay que comerlos crudos. Entonces están los crudívoros, bueno, y baba, y después los pránicos que ya respiran nada más y no comen. Eso como que no lo puedo creer. Bueno, hay gente que lo logra hacer, sí, pero porque ya llegó ese plan. Claro. Pero es su camino, no es el camino de todos. ¿Sí? O sea, cada uno tiene su camino. Pero ¿a qué me refiero con si quiero cambiar? Ajá. Tengo que cambiar la alimentación. Bien. Porque como soy lo que como, el ADN, que es donde están todos los potenciales, todas las cosas que yo puedo ser y que traigo de otras generaciones, todo el bagaje está ahí. Y el ADN se alimenta por la sangre, que la sangre es producida por los intestinos, por la disgregación de los alimentos que yo ingiero. Por lo tanto, mis células son producto de todo lo que comí. O sea, uno por ahí a veces no tiene noción de eso, de que, o sea, como si yo era un bebé, ¿cómo crecí hasta acá? Por lo que comí, básicamente, ¿no? Claro. Entonces, mis células, ¿de dónde vinieron? De la comida. Entonces, yo soy lo que como. Entonces, si yo quiero cambiar lo que soy, tengo que cambiar lo que como. Es básico, es fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, cambiar la alimentación para ser más consciente, tengo que tratar de dejar las carnes porque tienen un peso emocional que no es propio, es del animal. Entonces eso influye en mi emoción. ¿Vos decís el sufrimiento del animal cuando...? El sufrimiento, no solo el sufrimiento, sino la historia del animal. Nosotros ya evolucionamos a humanos. No tenemos por qué vivir la emocionalidad de un animal que todavía no tuvo conciencia de sí mismo. ¿Sí? Pocos animales tienen conciencia de sí mismos. Los homínidos, los cetáceos, algunos perros, algunos gatos, domésticos sobre todo. Entonces, no todos los animales tienen una plena conciencia de sí mismos. Saben que existen, pero no como nosotros sabemos que existimos. Entonces, consumir el nivel de ellos que están aprendiendo quiénes son, nos hace bajar a ese plano dimensional otra vez. ¿No? Más agresivo, más carnal, más de supervivencia, más de miedo, más de angustia. ¿Sí? Entonces, cuando estoy entrando en conciencia, no solo es por la matanza de los animales, sino que es por todo lo que te trae el bagaje de ese animal. Entonces, bueno, pasando ya por eso, de ahí dejo después de comer aves, después de comer pescados, después de comer mariscos. ¡Qué aburrido! Cada vez menos animales vivos, claro. Y después se pasa a comer todo tipo de verduras,
que es lo mejor. Semillas y frutas. Sí, eso. ¿Por qué semillas y frutas? Porque las semillas, las plantas sobre todo, se regeneran después de su muerte constantemente y pueden volver a nacer. Una papa la podemos cortar y seguir creciendo como papa constantemente porque tiene el poder fractálico dentro de sí. Entonces ya trascendió la muerte una planta. Entonces, al alimentarnos de la planta, estamos alimentándonos de luz pura, porque el proceso de fotosíntesis trae la luz directamente y la convierte en materia. Entonces no tengo por qué comer todo el proceso del animal que digirió la planta y la pasó por la emoción para poder comerlo yo. Si ya directamente como el fruto y la semilla, estoy directamente consumiendo luz y todo el potencial de la luz, porque en una semilla está el potencial del árbol, de la fruta, de la flor, está todo ahí. Me encanta. Entonces, consumir semillas con las ensaladas, más legumbres, más frutas, eso empieza a iluminar el ADN y por lo tanto a dar claridad en mi interior. Y eso lo que hace es que de repente, sin darme cuenta, empiezo a darme cuenta de muchas cosas. Vamos a una pausa cortita y seguimos con más de Matías de Stefano. Su lucha, sus logros, su trayectoria, su museo. La casa de un hombre, el museo de un héroe. Venía a revivir la historia de nuestro prócer en su propia casa. Museo Güemes. Gobierno de la provincia de Salta. Ministerio de Cultura y Turismo. Bueno, último bloque de Matías de Stefano. Quédate ahí y disfrútalo. Reírse mucho más. Rían humanos. Sí, reírse mucho más. ¿Por qué reírse? Porque estábamos hablando de que el universo funciona por ondas de frecuencia. Entonces, si yo... fíjense que una forma fácil de ver la onda de frecuencia es esto y esto, ¿no? Ajá. Como una ola. Cuando yo hago bajo la frecuencia o subo la frecuencia, ¿sí? Subo. Es un patrón matemático que está en la eso. cara. O sea, entonces subo la frecuencia, hago la para arriba, ¿sí? Y eso que hace que la risa haga la vibración cada vez más alta, ¿sí? Entonces eso cambia la composición molecular del agua, y como somos 70% agua en la sangre, también se eleva la frecuencia de la sangre y por lo tanto del ADN. Entonces, reírse más de tonterías, incluso, Sí. o sea, reírse más, alimentándose mejor, respirando conscientemente, son 3 herramientas muy sencillas que se pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, sin necesidad de estar meditando, sin necesidad de ir a una conexión espiritual ni nada, y eso ya empieza a cambiar mi perspectiva de la realidad, y eso ya ayuda al mundo, porque yo soy parte del mundo. Entonces, si yo empiezo a cambiar, la Tierra también empieza a cambiar. Claro. Es así de sencillo. Claro. Bueno, ahora me gustaría un poco que le cuentes a la gente que no te conoce aún, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión en esta vida es, como dije antes, por 2 lados, una educar sobre todo esto, y la otra es activar todo esto. Eso. Y activar todo esto es observar al planeta como parte de mí y yo como parte del planeta. Yo soy una extensión evolutiva de este planeta, y lo que me muestra la Tierra es que el planeta está pensando en que es momento de cambiar, ¿no? El planeta mismo quiere cambiar.
porque existimos nosotros, porque pensamos. Entonces significa que el planeta está pensando. Y al haber crisis en el planeta, significa que el planeta está en una crisis mental, en que necesita volver a recuperar la armonía. Entonces, mi misión, conjunta con muchísimas personas, es la de ir y hacerle un masaje frecuencial a la Tierra, ¿no? La Tierra tiene su cuerpo, y en cada punto de la Tierra están los órganos, están las glándulas, ¿sí? Hay diferentes partes del planeta, cada país representa un sector de nuestro propio cuerpo, es un fractal. Entonces ir a esos lugares a trabajar con el cambio de frecuencia armónico a puntos estratégicos es trabajar sobre la red de conciencia y hacerle de psicólogo y masajista a la Tierra, como una cosa así. Claro, un poco lo que hicimos en Egipto. Un poco lo que hicimos en Egipto, que fue primero para eso prepararnos nosotros frecuencialmente antes de poder tocar el punto de la Tierra, que estaba en la Gran Pirámide de Egipto. Entonces todo el camino previo que hicimos fue para prepararnos a nosotros antes de tocar a la Tierra. Claro, sí, realmente fue muy profundo. Por eso fue, mágico, fue como una semana intensa. Wow. El espíritu es esa luz pura, es de donde todo surge, y hay muchísimos espíritus, pero todos surgen del mismo, ¿sí? De la misma luz. Entonces cuando yo veo todos los rayitos del sol, es como todos los billones de espíritus que surgen de la fuente, pero no son cosas separadas, sino que son los rayos de luz de un solo ser. Cuando esos rayos de luz atraviesan los cristales de la atmósfera, atraviesan el agua, los minerales, se disgrega y se fractaliza en energía. Y esa energía aparece como 7 colores, ¿sí? El arco iris. Entonces, esos son los colores del alma. A partir de que surgen los colores, es el alma. Entonces, la diferencia es luz pura y energía en diferentes sintonías, ¿sí? El espíritu es luz pura y el alma son las diferentes sintonías energéticas de esa luz pura. ¿Sí? ¿Tiene que ver con los chakras o no? Claro, tiene que ver con los chakras. Las almas, y también se les llaman los rayos. ¿Sí? El rayo violeta, el rayo blanco, sí. Son rayos dimensionales que en realidad son los colores que expresa el espíritu y que son las almas. Esa es la diferencia. Y después el cuerpo, claro. Pero esa es como la diferencia. Uno es frecuencia y el otro es energía. ¿Cómo se sana un evento del pasado? Un evento del pasado. Acá hay que cambiar la percepción de lo que es el pasado. A ver. Que esto ya entramos en un terreno cuántico un poco complejo. Primero, para entender lo que es el pasado. Para sanar un evento del pasado tenemos que entender qué es realmente para el universo el pasado. Para el universo, que todo es uno y todo lo ve, y solo son perspectivas de un único ser y una única realidad, el pasado también es una perspectiva, como el presente y el futuro. Entonces, para el universo el pasado no es algo que pasó, sino que es algo que está pasando en un aspecto denso de la realidad. El presente es lo que unifica al pasado y al futuro. Y el futuro son las intenciones, ¿sí? Entonces, visto desde este punto, nosotros somos el resultado constante de una intención del futuro y de un patrón del pasado, de una condición del pasado. ¿Sí? Nuestro cuerpo está en el pasado, podríamos decir. Nunca está en el presente. Sí, porque es difícil estar en el presente porque no existe. Básicamente. En esta realidad no existe el presente. Nosotros creemos que esto que está pasando ahora es el presente, ¿no? Y cuando la persona lo esté escuchando va a creer que eso es el presente, pero en realidad no es el presente, no existe el presente, es solo una condición constante de una intención de futuro y de una condición del pasado, todo lo que vivimos. Pero, ¿qué es el presente? Es cuando yo me doy cuenta de que yo soy ese pasado y ese futuro aquí y ahora. Cuando yo me doy cuenta de eso y dejo de separar pasado y futuro y me doy cuenta de que la intención de futuro y la condición de pasado soy yo, entonces vivo el presente.
eso es lo que... Entonces, ¿qué hago ahí? Yo cambiando mi percepción de lo que yo soy en el pasado y mi percepción de lo que yo voy a hacer en el futuro, cambio el pasado y cambio el futuro. El futuro, bueno, yo suelo tener sueños premonitorios. Es como viajar un poquito al futuro, te traes información y la pones en el presente, eso es... No es viajar al futuro. Lo que estás haciendo ahí es conectarte con un nivel de frecuencia que vibra más alto de tu propio ser, en el cual están todas las posibilidades, que son todas las intenciones posibles a partir de tu ser. Pero después eso se cumple, o sea... Sí, porque es lo que elegiste. Lo elegiste porque si no, no estarías bien. Entonces estás viendo el futuro. Uno de los tantos futuros posibles, pero que ya existe porque lo intencionaste. No porque es algo que vaya a pasar independientemente de vos. ¿Se entiende? O sea, el futuro es todas las posibilidades, pero yo previamente elijo posibilidades. Entonces mi propio ser me cuenta qué fue lo que elegí en un sueño. ¿Se entiende? Ajá, sí. Entonces, y yo ahí decido si quiero vivirlo o no. Y ya lo elegiste. Ya lo elegí. Muchos sueños pueden ser una advertencia, como decir, elegiste esto, ojo. Sí, a veces también. Cuidado, yo te recomiendo, entonces tu propio ser diría, te recomiendo que no cruces la calle por ahí, ¿no? Como diciendo que cambies de camino, ¿no? Entonces, esas son los sueños premonitorios. En realidad es uno mismo mostrándose las elecciones que ha hecho en su presente, ¿sí? En realidad todo es presente, pero a la vez nada lo es, ¿sí? En la realidad que existe acá, cuando estamos conectados con esta realidad física, material, nosotros somos pasado y somos futuro. ¿Sí? Somos la condición de esto, de una necesidad de sobrevivir y dejar un legado a futuro, y somos el legado y una necesidad de sobrevivir de todos los que vienen detrás. Entonces somos el conjunto de esas dos cosas, ¿sí? Pasado y futuro. Entonces, como dije, ¿qué es el presente? El presente solo existe cuando soy consciente de que yo soy esas dos cosas juntas, ¿sí? No que estoy en el medio, sino que soy las dos cosas juntas. Ese es el presente. Entonces, ¿qué es? Reconocer el pasado aquí y ahora y decidir el futuro aquí y ahora, ¿sí? Entonces, cuando yo unifico los dos aquí y ahora, en mi cambio de actitud estoy sanando el pasado y transformando mi futuro, ¿sí? Pero aquí y ahora, no tengo ni siquiera que irme a vidas pasadas, no tengo que... No hace falta. En ese plano de conciencia no hace falta. Pero si lo necesitan, está bien. O sea, claro, bueno, estamos en ese plano de conciencia, o sea que lo necesitamos. Lo importante sería poder hacer esto, pero hay muchísimas herramientas para acceder a esa red donde está pasando todo en el mismo instante, que es el eterno presente. Cuando uno accede a esos registros, está pasando eso en ese instante. Porque para vos es un presente, porque lo estás sintiendo. Si se siente, es presente. Wow. Básicamente es así. Entonces, está pasando. Para el cuerpo, algo que pasó y todavía se siente es presente. Si a mí cuando en la infancia me trataron mal y todavía hoy tengo angustia, para mi cuerpo eso está pasando ahora, no pasó antes. Claro, no se sanó el pasado. No, porque el cuerpo lo sigue sintiendo hoy. Yo creo que, como dije antes, creo que lo más importante a tener en cuenta es reconocer que esto que existe lo creamos nosotros. No hubo nadie afuera que creó esto para nosotros. Somos nosotros los que lo creamos para nosotros mismos. Entonces todo lo que existe es producto de cómo yo veo la realidad. Si yo cambio la forma en que veo la realidad, puedo cambiar toda mi realidad. Pero no lo tengo que pensar, lo tengo que sentir y lo tengo que actuar. Porque soy tres cosas en uno mismo: espíritu, alma y cuerpo. No basta con pensar en que quiero cambiar o voy a cambiar. Tengo que actuar en resonancia con eso en los tres cuerpos. Y para hacerlo tengo que recordar que no tengo ni que buscar la felicidad ni escaparme de la tristeza y el dolor, ¿no? Sino que tengo que encontrar el equilibrio que se llama plenitud y que solo se da cuando me doy cuenta de que todo lo que existe es un juego.
y que todo lo que estamos haciendo como universo es disfrutar de lo que he creado y tratar de jugar a un juego que no tiene fin, pero que sí tiene diferentes niveles. Entonces, lo que más recomiendo a todos, a pesar de la información que puedan recibir, los cursos a los que puedan ir, las misiones que puedan tener, el entendimiento o no que tengan, lo importante es que aprendan a disfrutar del proceso que eligieron vivir. Simplemente eso. Bueno, gracias Matías. Sabes que te admiro, te amo y esta nota para mí es un honor, así que mil gracias. Muchas gracias Matías. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Yo feliz con la repercusión y mil gracias por los mensajitos y especialmente gracias a Matías con el alma por todo lo que nos da, por saber llegar a cada corazón y por ampliar la conciencia y por enseñarnos y por expandir y por gracias Matías con el alma. Gracias, gracias. Y bueno, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales en Mágico Universo o nuestro canal de YouTube de Mágico Universo, estaremos compartiendo todos nuestros programas y deja tu mensaje y tu opinión. Muchísimas gracias por estar.